Presidente, ya está la transmisión e igualmente se inició la grabación de la audiencia. Muy bien, damos inicio entonces a la sala de selección de tutela número 8. Esta sala es la correspondiente a la sorteada para el presente mes de agosto de 2021 y está integrada por la magistrada Cristina Pardo de Schlesinger y el suscrito, quienes nos encontramos presentes en forma virtual, siendo las 3:33 de la tarde, con el fin de decidir sobre la selección de los siguientes procesos de tutela. Se encuentra también presente la doctora Pamela Forero, en representación de la Defensoría del Pueblo, y el doctor Juan Sebastián Vega, en representación de la Procuraduría General de la Nación. El rango de los expedientes estudiados es el que va del número T 8.270.316 a T 8.312.975. Es decir, es un rango compuesto por 42.659 expedientes. En esta oportunidad, la sala analizó un total de 577 expedientes, dentro de los cuales se incluyeron 27 insistencias. En primer lugar, se presentaron algunos impedimentos. La magistrada Cristina Pardo de Schlesinger manifestó impedimento para decidir sobre la selección del expediente T 8.300.317 con base en la causal consagrada en el numeral cuarto del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Lo anterior debido a que conoció sobre este cuando se desempeñaba como secretaria jurídica de la Presidencia de la República, razón por la cual le fue aceptado. No sé, aquí creo que hay un error en el documento, porque este impedimento realmente no fue aceptado, por cuanto difiere de aquel que le había sido aceptado en su oportunidad cuando se profirió la sentencia T 302 del 2017, pero que en la actualidad, dado que está formulado en relación con la pandemia de reciente ocurrencia y que no tuvo nada que ver con el desempeño del cargo, el impedimento no fue aceptado debido a que no se verifica, repito, la actuación previa que configura la causal invocada. Por otra parte, el suscrito manifestó impedimento para decidir sobre la selección del expediente T 8.286.610 con base en la causal consagrada en el numeral primero del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, referente a la presencia de un interés en la actuación procesal. Lo anterior debido a que la tutela se dirige contra la Universidad Libre, institución de la cual hago parte en calidad de miembro de la Sala General. Estudiado el asunto, la magistrada Cristina Pardo de Schlesinger aceptó el impedimento manifestado por cuanto verificó que efectivamente se configura el interés con base en el cual se edifica la causal invocada. Por consiguiente, como lo prevé el artículo 55 del reglamento interno de la Corte, solo ella decidió adoptó la decisión sobre si se seleccionaba o no el caso mencionado. La magistrada Paola Meneses también manifestó impedimento para decidir sobre la preselección de los expedientes T 8.279.025, T 8.287.174, T 8.293.249, T 8.300.740 y T 8.302.346, con base en la causal prevista en el numeral primero del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. En cuanto primero,
Su cónyuge se desempeña actualmente como jefe del Departamento de Asesoría Jurídica y Abastecimiento de Ecopetrol. Y dos, su padre es pensionado de la citada empresa y junto con su madre han brindado asesorías a dicha entidad. La sala de selección no aceptó los impedimentos manifestados por la magistrada Meneses debido a que no se evidencia el interés directo en los asuntos que exige la causal invocada. Igualmente, la doctora Meneses manifestó impedimento para decidir sobre la preselección del expediente T8.276.314 con base en la causal prevista en el numeral primero del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, Ana de su cónyuge, Elena Vizcano, está vinculada laboralmente en la firma Pinilla, González y Prieto, la cual representa los intereses de la empresa accionante. La sala de selección no acepta el impedimento manifestado por la magistrada Meneses debido a que no se configura el interés directo del asunto que exige la. Resueltos los impedimentos, en la forma como ya he mencionado, pasamos a la presentación de los casos seleccionados. En total fueron seleccionados 77 expedientes, entre los cuales se encuentran 17 insistencias, 20 reseñas esquemáticas y 40 escritos. A continuación, presento los expedientes seleccionados y el criterio correspondiente de conformidad con el artículo 52 del reglamento interno de la corporación. El expediente T8.183.315, cuyo asunto es la necesidad del servicio de acompañante para personas en situación de discapacidad. El criterio de selección ha sido, por una parte, el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y un criterio subjetivo, que es la urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.187.177, por la posible vulneración al buen nombre por publicación en redes sociales. El criterio para la selección ha sido el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El expediente T8.187.364, relacionado con la estabilidad laboral reforzada de trabajador con diversas afecciones en su salud mental. El criterio para la selección ha sido el objetivo, por una parte, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.190.372, relacionado con recurso extraordinario de casación en garantía del derecho a la doble conformidad respecto de sentencia condenatoria. Los criterios de selección, el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y un criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.190.944, relacionado con la unidad familiar de funcionario de la Fiscalía General de la Nación, cuyo hijo se encuentra en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas. Criterio de selección, el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Y un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.194.510, relacionado con la posible vulneración del habeas data por ausencia de información de experiencia laboral para homologar el título de arqueólogo. Criterio de selección, el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.200.650, relacionado con la adecuación de examen de ingreso a educación superior de personas en situación de discapacidad cognitiva. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte. Y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Expediente T8.202.821,
relacionado con la razonabilidad y proporcionalidad en suspensión de múltiples contratos de trabajo en razón de la pandemia generada por la COVID-19, criterios de selección, el objetivo, asunto novedoso, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T, 8.209.112, relacionado con el principio de progresividad del derecho a la vivienda de beneficiarios de proyecto desaprobado por fallo judicial. Criterios de selección del objetivo de necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T, 8.210.886, relacionado con la garantía del derecho a la educación para niños en situación de discapacidad cognitiva y los criterios de selección, exige aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Expediente T, 8.210.799, existencia de equidad y restablecimiento del derecho, marco de reconocimiento de vejez. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Expediente T, 8.224.891, presunto desconocimiento del derecho al debido proceso en trámite de declaración de pertenencia iniciado por una copropiedad. Criterio subjetivo, ha sido el criterio de selección por tratarse de la urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Expediente T, 8.229.739, en relación con consulta previa a comunidad étnica por proyecto de infraestructura telefónica. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Expediente T, 8.232.325, en relación con pérdida de investidura de concejal sin tener en cuenta factor subjetivo de identidades. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Expediente T, 8.233.447, sobre el debido proceso. El ser no fue escuchado dentro del respectivo trámite. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T, 8.241.943, en relación con la terminación de contrato de prestación de servicios de persona con graves afecciones de salud. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T, 8.243.064, derecho a la igualdad frente al reconocimiento de pensión de sobrevivientes por muerte de soldado en servicio activo. Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y al mismo tiempo el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T, 8.270.692, medidas de protección a miembros de comunidad indígena por parte de la Unidad Nacional de Protección, fue seleccionado con base en los criterios objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte, y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T, 8.270.886, derecho a la igualdad frente al reconocimiento de pensión de sobrevivientes por muerte de soldado en servicio.
Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y al mismo tiempo el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.272.802, en relación con pensión de sobrevivientes para madre de soldado regular fallecido en misión de servicio. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.272.980, posible vulneración al debido proceso en nulidad y restablecimiento del derecho iniciado para lograr reintegro a la Armada Nacional. El criterio de selección, el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.275.777, por posible vulneración del habeas data por falta de corrección de historia laboral. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.276.492, sobre estabilidad laboral reforzada de trabajador con recomendación de reubicación por situación de salud. Criterios de selección, el objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.276.541, sobre el reconocimiento y pago de incapacidades médicas a persona con síndrome de Guillain-Barré. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.277.892, en relación con pago de incapacidades médicas superiores a 540 días a persona con pérdida de capacidad laboral del 58%. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.278.123, garantía de acceso al trabajo a mujer en estado de gestación. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.279.356, sobre la negativa de cita médica con especialista, alegando la existencia de una tutela previa. Criterio de selección, el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.279.999, en relación con la negativa de trámite de recurso extraordinario de casación en contra de sentencia que decide doble conformidad en proceso penal. Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y asunto novedoso. El expediente T 8.280.780, sobre ajustes razonables de semáforos peatonales para la movilidad de personas en situación de discapacidad visual. Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y asunto novedoso. Y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.280.842, sobre estabilidad laboral reforzada de persona desvinculada a pesar de tener serias afecciones de salud. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Expediente T 8.283.999, sobre el término de caducidad para presentar acción de reparación directa de víctima de abuso sexual. Criterios de selección, el objetivo, asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.284.248, sobre suministro de bala de oxígeno a paciente según orden de médico tratante.
Criterios de selección. El objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.284.476 sobre estabilidad laboral reforzada de persona desvinculada a pesar de tener serias afecciones de salud. Criterios de selección. El objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.284.856 sobre acceso a la educación superior de estudiantes beneficiarios de subsidio de gratuidad por decisión del Departamento de La Guajira. Criterios de selección. El objetivo, asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Expediente T 8.285.958 sobre exoneración de cuota alimentaria en desmejora de joven adulto en situación de discapacidad, y los criterios de selección. El objetivo, asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.287.364 sobre ausencia de expedición de documentos de identidad a menores de edad venezolanos por falta de apostilla de acta de nacimiento. Criterios de selección. El objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte, y un subjetivo y urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.290.392 sobre cobro de sumas pagadas con ocasión de reconocimiento de pensión de vejez revocada unilateralmente por Fondo de Pensiones. Criterio de selección. del objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El expediente T 8.290.590 en relación con la protección a la población desplazada que se encuentra asentada en el espacio público. Criterio de selección. El subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.292.286 en relación con un menor de edad venezolano abandonado en Colombia sin posibilidad de continuar restablecimiento de sus derechos por dificultad para contactar a su familia biológica por falta de canales diplomáticos con su país de origen. Criterio objetivo, asunto novedoso, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.292.437 en relación con solicitud de cambio de componente de sexo neutro en documento de identidad. Criterios de selección. El objetivo, asunto novedoso, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T 8.292.660 en relación con el derecho al trabajo de vendedores ambulantes reubicados en razón de las medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. Criterios de selección. Objetivo, asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido de alcance de un derecho fundamental, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.292.746 en relación con el derecho a la información de miembro del Ejército Nacional que solicita reporte sobre accidente laboral. Criterios de selección. El objetivo, exigencia de aclarar el contenido de alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.293.376 en relación con el desalojo de una mujer que reside hace más de 30 años en colegio público. Criterios de selección. El objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T 8.294.230 en relación con la anulación
de título de abogado por parte de universidad privada a egresado por presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos de grado y aplicación del régimen disciplinario. Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El expediente T8.294.966 sobre posible vulneración del derecho al debido proceso con decisión de mantener afectación de vivienda familiar. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.295.055 en relación con la expedición de certificado de sentencia absolutoria de miembro del Ejército Nacional procesado por homicidio en persona protegida. Criterio de selección, el objetivo, asunto novedoso. El expediente T8.297.537 en relación con el debido proceso de persona privada de la libertad por extemporaneidad en sustentación de recurso por obstáculos administrativos en el centro de reclusión. Criterios de selección, el objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.298.060 sobre la personalidad jurídica de menores de edad migrantes por falta de apostilla de acta de nacimiento. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.298.253 sobre participación del pueblo raizal en el diseño e implementación de planes específicos de manejo de la emergencia provocada por el huracán Iota. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y asimismo el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.298.327 sobre suministro de complemento alimenticio para pacientes de la tercera edad de recursos económicos escasos. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.298.592 sobre afecciones a la salud de sujetos de especial protección constitucional por desbordamiento del río Magdalena y deficiencias en sistema de alcantarillado. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.298.850 en relación con el derecho a la propia imagen de mujeres transgénero frente a publicaciones en redes sociales que atentan contra su dignidad. Criterios de selección, el objetivo, asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.299.343 sobre posible extralimitación de juez de tutela en órdenes dictadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, criterio objetivo por tratarse de un asunto novedoso. El expediente T8.300.035, adopción repito el número, 8.300.035, adopción de medidas previas al desalojo de víctimas del conflicto armado en estado de vulnerabilidad. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.300.000
330, derecho a la educación superior de mujer cabeza de familia, frente al plazo establecido por la institución universitaria para culminar la carrera de administración pública. Criterios de selección, el objetivo. Asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.301.325, en relación con medidas de protección para exmilitantes de las extintas FARC que no aparecen dentro de los listados presentados por dicho grupo, a fin de acreditar esa calidad. Criterios de selección, el objetivo. Asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.301.619 sobre presunta vulneración del principio de legalidad y debido proceso en condena penal. Criterio de selección, subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.303.929 sobre el posible defecto fáctico en proceso de reparación directa por muerte de recién nacido y violencia obstétrica. Criterios de selección, el objetivo. Asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Adicionalmente, el criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.304.144 sobre el derecho a la propia imagen y a los datos personales frente a medio de comunicación radial de amplia difusión nacional. Procesos de selección, el objetivo. Asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Y asimismo, el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.304.614 sobre cobro de sumas pagadas con ocasión de reconocimiento de pensión de vejez revocada unilateralmente por Fondo de Pensiones. Criterio de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El expediente T8.304.743 sobre la cobertura de pólizas de productos financieros en caso de sujeto de especial protección constitucional. Y los criterios de selección, el objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.306.119 sobre cobertura de pólizas por productos financieros en caso de sujeto de especial protección constitucional del régimen docente. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y posible desconocimiento de un precedente de la Corte. Y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.307.269 sobre suspensión de pensión de invalidez para adulto mayor reconocida en proceso ordinario por trámite de recurso de casación. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.307.522 sobre reconocimiento de pensión de sobrevivientes compartida entre hija en situación de discapacidad y compañera permanente. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. En expediente T8.307.631, en relación con el debido proceso dentro del trámite de recurso extraordinario de casación por presunta sustitución de poder para toma de fotocopias.
Criterio de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El expediente T8.307.709 sobre pensión de invalidez para persona que vive con VIH y que hizo parte de la Policía Nacional. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.307.848, en relación con el defecto fáctico en proceso de reparación directa, iniciado por lesión a miembro del Ejército Nacional. Criterio de selección, el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.309.211, sobre el derecho al trabajo de vendedores ambulantes reubicados en razón de las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Criterios de selección, el objetivo, asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.309.403, sobre la aplicación del principio de favorabilidad en reconocimiento de pensión de sobrevivientes a padres de miembros del Ejército Nacional. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.310.533, en relación con la negativa de pensión de vejez de adulto mayor por mora patronal en los aportes. El criterio de selección, el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.311.289, sobre el reconocimiento de pensión de sobrevivientes por muerte de soldado en combate. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.311.672, en relación con la motivación insuficiente en acto que niega inscripción en el Registro Único de Víctimas. Criterios de selección, el objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.311.689, por aplicación del régimen de transición para reconocimiento de pensión de vejez. Criterios de selección, el objetivo, por posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, en cuanto a la necesidad de proteger un derecho fundamental. El expediente T8.311.858, sobre el presunto desconocimiento del principio de doble conformidad en proceso penal. Criterio de selección, el objetivo, sobre la necesidad de pronunciarse acerca de una determinada línea jurisprudencial. El expediente T8.312.780, sobre adopción de medidas previas al desalojo de ocupante de buena fe en estado de vulnerabilidad. Criterios de selección, el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T8.312.889, sobre modificación de esquema de seguridad del líder comunitario por parte de la Unidad Nacional de Protección. Criterios de selección, el objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Y finalmente, el expediente T8.312.898,
En cuanto a la modificación de esquema de seguridad del líder comunitario por parte de la Unidad Nacional de Protección, igualmente los criterios de selección han sido el objetivo por posible desconocimiento de un precedente de la Corte y el subjetivo por la necesidad o urgencia de proteger un derecho fundamental. Esos son los casos que han sido seleccionados y en relación con ellos, o con algunos de ellos, se adoptó la medida de la acumulación por unidad de materia, que son los que se relacionan a continuación. Entonces, se acumularon entre sí los siguientes expedientes. El T8.183.315, el T8.284.248 y el T8.298.327. Estos tres expedientes se acumulan entre sí, en uno solo. B. Los expedientes T8.272.802, T8.290.392 y T8.304.614 igualmente se acumulan entre sí como para tramitarlo bajo un mismo expediente. C. Los expedientes T8.287.364 y T8.298.060. Estos dos expedientes se acumulan entre sí. D. T8.276.492, el T8.280.842 y el T8.284.476. Estos tres expedientes igualmente se acumulan entre sí. E. Los expedientes T8.243.064 y T8.270.886. F. Los expedientes 8.292.660 y T8.309.211. También se acumulan entre sí. En el literal G, T8.304.743 y T8.306.119 igualmente acumulados entre sí. El H, T8.312.889 y T8.312.898 acumulados igualmente entre sí. Y finalmente los expedientes T8.190.372, el T8.279.999 y el T8.311.858 que igualmente se acumulan entre sí. Por otra parte, el expediente T8.202.821 se acumulará al expediente T8.154.112, que fue seleccionado y repartido a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado por la sala de selección número 5 mediante el auto del 31 de mayo de 2020. Muy bien. Estos asuntos, así seleccionados y acumulados, se someterán al reparto en forma descendente, sin distinguir ya el origen de la selección. Entonces, doctora Marta, le doy la palabra para que procedamos al correspondiente sorteo sin necesidad de volver a referirse a los números de los expedientes a los que ya he hecho referencia. Bastaría con que indicara con el que comenzamos y con el que se cierra cada uno de los grupos de reparto. Tiene la palabra. Perfecto. Gracias. Magistrados, en esta ocasión, por el número de expedientes, el momento en que me entregaron el informe, yo procedí a alimentar el aplicativo de sorteo con el primer cuadro que usted leyó, en el mismo orden en que el presidente leyó cada uno de los expedientes. Yo lo seguí acá y yo fui marcando y fue numerando. Solamente ahora, cuando usted ya lee los acumulados, me doy cuenta que había un ítem 5 donde aparece en reparto, que creo que está en el mismo orden, pero si está en un orden distinto, yo ya no voy a poder hacerlo porque
cada expediente se tiene que ingresar al aplicativo con una coma para que vaya formando, pues durante todo el tiempo que usted leyó, yo estuve alimentando el aplicativo. Entonces, les ruego, por favor, los que tienen pues en su mano el informe, que van, si ustedes voy a presentar el aplicativo de reparto, aquí está, fue actualizado a las 16:13 y aquí fue alimentado con todos los expedientes que están para un total de 60 son 64 procesos. Aquellos que están acumulados, como lo explicó el presidente, van solamente el primer número, porque por supuesto no puedo tener los demás, porque si no causaría una confusión en el reparto. Yo traté de que estuviera más o menos bien, porque apenas dispuse de 10 minutos para alimentar esto. Entonces vamos a ir. Entonces les ruego por favor seguir a partir de la página 3 del informe en el mismo orden en que leyó el presidente cada uno de los expedientes seleccionados. Allí van a estar muchos que no van a aparecer acá porque son acumulados al siguiente en los 9 grupos que se hicieron. Son 13 expedientes que estuvieron, que fueron acumulados, además del último que leyó el doctor Lizarazo. Bueno, vamos a marcar entonces, en el primer grupo van a ir 8, porque en este primer caso no le tocaba al presidente reparto de la exención por reglamento, y vamos a ir con el número 8.183.315. El número 2, 8.187.364, los dos primeros son acumulados. El 3, 8.190.372 acumulado. 4, voy a ir para no demorarme mucho volviendo a leer todos los números. 7 hasta el 8, que es el número 112. Abajo, en la parte inferior, excluimos a nuestro presidente, al doctor Antonio José Lizarazo, y le damos clic con el siguiente resultado. Esto va a quedar después en captura de pantalla, yo se los envío a ustedes. El número 1, 8.183.315 acumulado, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. El número 2, de 8.187.364 acumulado a la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 3, 8.190.372 acumulado a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 4, de 8.190.944 al doctor José Fernando Reyes Cuartas. Número 5, 8.194.510 a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. El número 6, expediente T, 8.200.650 al doctor Alberto Rojas. El número 7, 8.202.821 al doctor Alejandro Linares. Y 8, T, 8.209.112 a la doctora Fajardo. El segundo grupo va a ir con 9 y comienza en el 8.210.686. Vamos a ir a otro reparto, seguramente es el número 9. Sí, aquí está. 8.210.686. El número 2, 8.210.799. El número 3, el que termina en 891, 4 el que termina en 739, 5 el que termina en 325, 6 el que termina en 447, 7 943, el 8 es un acumulado que termina en 064 y el último, el 9, que es el que termina en 692. Vuelvo y repaso, me devuelvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la parte inferior van todos los magistrados en esta ocasión. Le damos clic al botón de reparto y el resultado es el siguiente. Número 1, expediente T, 8.210.686 le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. El número 2, expediente T, 8.210.799 asignado por sorteo a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. El número 3, T, 8.224.891 al doctor Alejandro Linares Cantillo. Número 4,
T, 8.229.739 asignado al magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Número 5, expediente 8.232.325 a la magistrada Paola Andrea Meneses. El número 6, expediente T, 8.233.447 al magistrado Alberto Rojas Ríos. El número 7, T, 8.241.943 al magistrado Antonio José Lizarazo Campo. El número 8, T, 8.243.064 acumulado a la magistrada Diana Constanza Fajardo Rivera. Y el número 9, expediente T, 8.270.692. El tercer grupo comienza con el expediente 8.272.802, que seguramente debe estar, no hay el 17 tal vez, es 8.272.802. Aquí está, es un proceso acumulado. En este caso, en este tercer grupo, tenemos que marcar 8 procesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 va 2 procesos acumulados. Y en la parte inferior excluimos al presidente, le damos clic al botón de reparto y este tercer grupo queda repartido así. El número 1, expediente 8.272.802 acumulado asignado al magistrado Alejandro Linares Cantillo. El número 2, T, 8.272.980 asignado a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. El número 3, T, 8.275.777 a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 4, expediente T, 8.276.492 acumulado al magistrado Alberto Rojas Ríos. El número 5, T, 8.276.541 al magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Número 6, expediente T, 8.277.892 asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. El número 7, 8.278.123 le correspondió a la magistrada Diana Constanza Fajardo. El número 8, T, 8.279.356 a la magistrada Cristina Pardo Lessinger. El siguiente grupo, que es el 4, debe comenzar con el expediente T, 8.280.180. Entonces vamos, de pronto es más fácil para mí. 280. Aquí está. Y en este caso, en este grupo, vamos con 9 procesos porque sí le corresponde al presidente. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Comenzamos entonces con el número 8.280.780 y culminamos con el 8.292.660. Van todos los magistrados, entonces allí están marcados todos y activado el reparto, el resultado es el siguiente. El número 1, expediente T, 8.280.780, le correspondió a la doctora Cristina Pardo Lessinger. El número 2, expediente T, 8.283.999, al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 3, expediente T, 8.284.856, al doctor José Fernando Reyes Cuartas. El número 4, expediente T, 8.285.958, a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 5, expediente T, 8.287.364 al doctor Antonio José Lizarazo Campo. El número 6, expediente T, 8.290.590 al doctor Alejandro Linares Cantillo. El número 7, expediente T, 8.292.286 al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. El número 8, T, 8.292.437 a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. El número 9, expediente T, 8.292.660 acumulado
a la doctora Diana Fajardo Rivera. El siguiente, 660, 700, uy, ya me embolaté. 364, 590, 686, 660. Nos vamos con el expediente 946. El expediente que termina, perdón, el expediente que termina en señor. Sí, perdón, es que al parecer en el Señor. sorteo no se tuvo en cuenta que en un caso en el que yo insistí, al parecer me fue sorteado, y otro en el que la doctora Cristina había insistido, creo que también. Entonces, no sé si pudiéramos verificar esos datos. Sí, señor, nos podemos devolver. ¿Me da, por favor, el número del ¿Cuáles serían expediente? los números? En mi despacho, ¿alguien tiene los números que pudiera informarlos, por favor? Sí, no me advirtieron para no haberlos incluido. Sí, doctora, lo que pasa es que como abajo estaba el cuadro del reparto, en ese cuadro sí se señaló quienes presentaban las Claro. insistencias. Sí, es que yo Sí, eso lo fue. recibí 5 minutos antes de empezar la sesión y para mí fue imposible. Bueno, entonces simplemente denme el número para nosotros proceder a eliminar ese reparto, a tomar nota y a volverlo a repartir. Doctora, el 8210. ¿En qué reparto se hizo? ¿En qué reparto? ¿En el 1, en el 2, en el 3? En el 2. En el 2, doctora. ¿El número del expediente? 8210-799. Está para la doctora Cristina Pardo. Sí, señora. La sala plena ha acostumbrado que cuando un expediente, algún magistrado está impedido, para no ir a cambiar el sorteo o a repetirlo otra vez, se le da a la doctora Pardo o al magistrado que se traje el que sigue en el reparto que se hizo, y ese magistrado reemplaza a la doctora Pardo en ese número. Entonces tomaríamos nota ya para eso si los magistrados están de acuerdo. ¿Y qué pasa si Ahí no hay problema porque la doctora Pardo no forma parte de la sala del doctor Alejandro Linares, igual. ¿El doctor Linares insistió en ese caso? No. ¿Y cuál es el otro número? Miremos los dos, a ver, ¿están en el mismo reparto? Están sí, yo estoy, doctor, en la pantalla está apareciendo, doctor Lizarazo, en la pantalla aparece el número 8.200.000, que es el número 1, 8.210.686, perdón, 8.210.799, que es el número 2, que le correspondió a la doctora Cristina Pardo, en el que ella insistió. Sí, no, estoy Entonces, preguntando si hay otro caso de insistencia que resultó sorteado el insistente. No, acabamos de verificar y ya no, pero este sí quedó con error, doctor. Solo este, hasta el momento. Sería el único. Entonces, no sé, doctora Cristina, ¿usted qué opina? ¿Cómo manejamos este asunto? Podríamos aplicar el mismo criterio que utiliza la sala plena en esos casos y podría ser intercambiado con el que le correspondió al doctor Alejandro Linares después de mí y cambiarlos. Eso sucede en sala plena. Perfecto, aplicamos ese criterio, entonces que quede constancia en el acta de que el expediente que T8.210.799, que le correspondió en reparto a la doctora Cristina Pardo de Lessinger, dado que se encontraría en principio impedida por haber presentado la insistencia, entonces se le adjudica el que quedó en el siguiente turno, el T8.224.891, que le da correspondido inicialmente al doctor Alejandro Linares, y el doctor Alejandro Linares, a su vez, queda a cargo de la sustanciación del T8.210.799, que inicialmente le había correspondido por reparto a la doctora Cristina Pardo. Entonces, con esa aclaración en el acta se hace el ajuste de este reparto. Sí, presidente, ya tomé nota al respecto y es la misma regla que se aplica pues en la sala plena. ¿Cuál era el otro caso? ¿Por qué no de una vez verificamos qué otros casos hay para...? Sobre todo cuando vayamos a hacer el sorteo, de pronto al marcar Okay. tenemos la previsión y se puede excluir al magistrado en un momento dado. Bueno,
Entonces, por favor, les pido al equipo que esté pendiente de los repartos subsiguientes. Sí, yo les había advertido que yo había utilizado el primer cuadro porque no había visto el segundo cuadro. Bueno, entonces voy de nuevo al cuarto grupo donde ya se había realizado el sorteo y habíamos ya leído hasta el final con el 660 y continuaríamos con el 8.292.746. Les ruego el favor que cuando marquemos este grupo, entonces podamos mirar si hay algún expediente que tiene esa misma situación. Entonces, en este caso, comenzamos, ay, no está el 746. Ese forma parte de, así está, pero está más adelante. Está más adelante, aquí está. Aquí empezamos, entonces, en este caso son 9 procesos, 9 procesos, no, son 8 procesos nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, terminando con el 592, comenzando por el 8.292.746. Son 8 procesos. Señora, ¿en alguno de estos tendremos que excluirlos o tener en cuenta alguna situación particular? No, ya era Sí, señora. solamente las insistencias y las insistencias salieron en el grupo 1 y en el grupo 2. Afortunadamente solamente coincidió una sola. Muchas Sí, gracias. señora. Bueno, entonces vamos a la parte inferior para excluir al doctor Antonio José Lizarazo. Le damos el reparto y este quinto reparto entonces va con el siguiente resultado. El número 1, 8.292.746, le corresponde al doctor José Fernando Reyes Cuartas. El número 2, T, 8.293.376, le asignado a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. El número 3, expediente T, 8.294.230, asignado a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 4, expediente T, 8.294.966, asignado al magistrado Alejandro Linares Cantillo. El número 5, expediente 8.295.055, asignado al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 6, expediente T, 8.297.537, al doctor Jorge Enrique Ibañez Najar. El número 7, 8.298.253, a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Y el número 8, expediente 8.298.592. Entonces, 7.592. El siguiente grupo, que es el grupo ya 6, comienza con el expediente 8.298.850. Voy a ir a otro reparto. Y en este caso sí vamos a marcar 9 procesos. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta el 743 acumulado. Como van todos los magistrados, no hay que excluir a ninguno. Y le damos botón de reparto. El resultado del sorteo es el siguiente. El número 1, expediente T, 8.298.850 al doctor Jorge Enrique Ibañez Najar. El número 2, expediente 8.299.343 asignado a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger. El número 3, expediente T, 8.300.035 a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. El número 4, expediente T, 8.300.330 asignado a la magistrada
magistrado Alejandro Linares Cantillo. El número 5, expediente T 8.301.301.325, le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 6, expediente T 8.301.619, asignado al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 7, expediente T 8.303.929, le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo Campo. El número 8, expediente T 8.304.144, asignado a la doctora Diana Fajardo Rivera. Y el número 9, expediente T 8.304.743, acumulado. De acuerdo con esto, ya el octavo grupo, el sexto, el séptimo, el octavo grupo iniciaría con el expediente 8.307.269, y en este caso solamente tenemos que marcar 8. Voy a hacer esto, 269. Vamos a marcar 8 procesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos. Y en la parte de abajo vamos hasta el 533. Excluimos al presidente y le damos reparto. Resultado del reparto es el siguiente. 1, expediente T 8.307.269, asignado al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 2, expediente T 8.307.522, a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 3, expediente T 8.307.631, al doctor Alejandro Linares Cantillo. El número 4, expediente T 8.307.709, a la doctora Diana Fajardo Rivera. El número 5, expediente T 8.307.848, al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. El número 6, expediente T 8.309.211, al doctor José Fernando Reyes Cuartas. El número 7, expediente T 8.309.403, a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Y el número 8, expediente T 8.310.533. Bueno, el octavo grupo inicia entonces con el expediente 8.311.289. En este caso, tenemos que marcar 9 procesos porque van todos los magistrados. Vamos a buscar el 289. Aquí está. Y restan solamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 expedientes. Vamos a marcarlos y vamos a hacerlo entre todos los magistrados. Los que queden sin reparto, después en la siguiente sala, comenzaremos con ellos, porque son 5, quedarían 4 magistrados sin proceso. El resultado del sorteo es el siguiente. El número 1, expediente 8.311.289, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. El número 2, expediente 8.311.672, a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. El número 3, expediente 8.311.689, al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 4, expediente 8.312.780, al magistrado Antonio José Lizarazo Campo. Y finalmente el número 5, expediente 8.312.889, acumulado, a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. Los 4 magistrados que no tuvieron reparto en este último grupo, pues comenzarán en la próxima sala con un reparto solamente para ellos. No sé si haya por parte de ustedes, que siguieron muy seguramente el cuadro de reparto que tenían ustedes, si falta alguno. Sí, doctora, estamos viendo una insistencia que presentó la doctora Pardo, que se debió repartir en el primer grupo, la 81, 87, 119. Quería preguntarle
si tiene el reparto de esa, a quién le tocó ese expediente. Ah, pero no es que no estuviera. 81, 87. Ah, es que esto toca ponerlo. ¿Cuáles son los tres últimos números? 119. No está incluido. No, efectivamente no está incluido. Entonces, no sé si procedemos a incluirlo al final de este y se hace un reparto entre el resto de magistrados, entre los 4 que quedaban. ¿Les parece? Por favor, María Juliana, ¿me puedes dictar de nuevo el número T? T 8.187.119. ¿No se repartió? Entonces, Informe, sí. Sí, es que se me aparece de segundas en el informe, o sea, Sí. quedé perdida. Sí, Sí, es que está de segundas. En el informe debió haber sido repartido en el primer grupo, pero creo que se saltó, no sé. sí, Pero porque no está, yo ya verifiqué y no está, efectivamente no está repartido. Es muy fácil subsanarlo porque ya lo incluyo acá y entonces al darle nuevamente al refrescar va a aparecer al final y lo marcaríamos Sí. solamente y lo repartiríamos entre los 4 magistrados que quedan que no tuvieron en el último reparto. ¿Me Y pueden para ustedes? recordarle, doctora, qué pena, para recordarle que es una insistencia de la doctora Pardo, entonces ella No, la tampoco. doctora Pardo no va a incluir porque ella ya Ah, tuvo en el último reparto. Entonces, me recuerdo al doctor Lizarazo, a la doctora Pardo, a la doctora Gloria Ortiz, ¿quién más los iríamos excluyendo? No recuerdo los otros 2, ¿quiénes fueron? Otro es Ibáñez, doctora. El doctor Ibáñez, sí señor, y el doctor Rojas creo que estuvo en el sí último. señora, sí señora. Repasemos, doctor Alberto Rojas, doctor Lizarazo, doctora Ortiz, doctor Jorge Enrique Baño y la doctora Pardo. Ellos no van a ir en este reparto. Y lo activamos. Y queda repartido al doctor José Fernando Reyes Cuartas, que con esto queda completo el reparto. Igual siguió siendo a la suerte, al azar y no hubo ningún problema. Afortunadamente tuvimos la previsión de preguntar. Muchas gracias a todos. ¿No hay ningún otro asunto por comentar o por precisar? Muy bien, le pregunto a los equipos de los despachos que participaron en este proceso. Bien, si no hay entonces más asuntos, si no hay observaciones, entonces procedemos a dar por terminada esta audiencia, siendo las 4:44 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas Muchas gracias, a doctora Marta. Muchas gracias a los equipos. A ustedes por su paciencia, corrimos lo que más pudimos. Muchas gracias. Gracias, hasta Bien. luego. Entonces, procedimos a retirarnos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.